Olá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ya has leído tu Biblia hoy? ¿Ya has tomado tiempo para orar, escuchar la voz de Dios y hablar con Dios? Yo quisiera orar contigo ahora porque vamos a reflexionar hoy en algunos versículos de Proverbios 21. Antes, entonces, vamos a buscar la dirección del Señor. Querido Padre, gracias, Señor Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra, escuchar tu voz y ahora pedimos sabiduría, no solo para comprender, sino que también para practicar tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Proverbios capítulo 21 trae preciosas lecciones a cada uno de nosotros y yo he subrayado algunos versículos nomás para conversar un poquito contigo en este momento. Este capítulo 21 es un capítulo que presenta fuertes contrastes para enseñarnos grandes lecciones. Entonces, algunos de ellos. El versículo 2, por ejemplo, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es muy interesante este versículo porque muestra que Dios sabe todo lo que pasa en nosotros y cuáles son nuestras intenciones al realizar algo, al aceptar un desafío, al hacer un trabajo. El Salmo 139, por ejemplo, presenta que Dios conoce todas las cosas, está en todos los lugares y tiene poder para realizar todo. Entonces no hay que tener miedo, no necesitamos tener miedo porque Dios es nuestro amigo y está con nosotros, escucha nuestras oraciones como si fuéramos la única persona en el mundo que está conversando con Dios. Bueno, después del versículo 3 dice, hacer justicia y juicio es para Jehová, más agradable que el sacrificio. Es decir, Dios ama la justicia, el juicio, lo que es correcto. Y entonces el versículo 4 dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados es pecado, una reprensión en contra del orgullo, la arrogancia. El versículo 5 dice, los planos del diligente ciertamente tienden a la abundancia y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Acá es una reprensión en contra de las personas que quieren hacerse ricos muy rápido y algunos mienten, algunos desprecian al prójimo, algunos hacen lo que es malo, andan por el camino del pecado porque quieren ganar plata, ganar dinero y de manera que no es correcta. Entonces acá hay una reprensión para que seamos correctos, honestos, diligentes, que podamos trabajar y entonces cosechar el resultado de nuestro trabajo. Después el versículo 9 y el versículo 19 presentan una reprensión en contra de la mujer pendenciera, o sea, la mujer que no trae paz para su hogar, sino que trae luchas, celos, peleas, ¿verdad? Rencor. Acá el versículo 9 y el versículo 19 estarían en un contraste con el capítulo 31, donde presenta la esposa ideal, una mujer fiel, una mujer que trabaja, una mujer dedicada a Dios y a su cónyuge. Después del versículo 13 dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será oído cuando clame. Ya hemos leído en los capítulos anteriores que Dios trae una reprensión fuerte para los que no respetan a los que son necesitados, no ayudan a los que tienen necesidad, ya sea de comida o de ropas o simplemente de una atención. Y esto, por ejemplo, se repite varias veces en la Biblia. Mateo, por ejemplo, capítulo 24, versículo 12, dice que en los últimos días, antes de la venida de Cristo, el amor de muchos se enfriaría. Y la gente entonces no tendría el amor de 1 Corintios 13, el amor de San Mateo capítulo 22, donde presenta que tenemos que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Santiago, por ejemplo, ahí en el capítulo 1 y el versículo 27, dice así, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo.
El capítulo 2 y el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que San Mateo capítulo 25, por ejemplo, menciona, recalca con énfasis que cuando nosotros hacemos el bien para una persona necesitada en la calle, por ejemplo, estamos haciendo como que para el propio Jesucristo. Entonces, Jesús vino en esta tierra, ha muerto por nosotros porque nos ama. Y Él espera que nosotros, como sus discípulos y seguidores, hagamos lo mismo. Otro versículo que yo recalqué acá es el versículo 17, que dice, caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Es verdad, acá no hay ningún mal en tener placer, desde que el placer sea de acuerdo con la voluntad del Señor. Y acá, en este caso, es una reprensión en contra de la pereza y en contra también la lujuria, la persona que busca el placer solo por el placer, que no tiene Dios en primer lugar en su vida. Entonces gasta todo el dinero que tiene para sus deseos carnales, en alcohol, en una fiesta de un boliche, por ejemplo, en algo que no es bueno, que trae enfermedades y que mancha la mente. Por eso, el texto dice que caerá en pobreza el hombre que ama los placeres. Y el que ama el vino y el que ama los perfumes acá en el sentido de lujuria, ¿verdad? Este no se enriquecerá. El versículo 21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y honor. Qué lindo, ¿no? La importancia de ser justos, honestos y de amar al prójimo o de demostrar misericordia para con el prójimo. Una vez más se recalca esto. Después, el versículo 23 dice, el que guarda su boca y su lengua en su vida guarda de angustias. Entonces, ya mencioné acá el riesgo de hablar chismes en contra otras personas. Dios nos llama para que de nuestra boca salga bendiciones y no maldiciones. El versículo 25 dice que el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Una otra reprensión en contra de aquel que es perezoso. Y bueno, yo quisiera terminar entonces mi reflexión en este día presentando el versículo 31. El versículo 31 dice, el caballo se apareja para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Aunque tengamos capacitación, aunque tengamos las herramientas necesarias, como este hombre que tenía un caballo que estaba listo para la batalla. Pero dice el Proverbios 21:31, Jehová, Dios, la verdad, es quien da la victoria. Vamos a confiar en Él. Vamos a entregar nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas, nuestras dificultades en las manos de Dios. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé qué estás pasando en este momento. Tal vez una enfermedad. Tal vez estás con el virus COVID-19. Tal vez estás sin trabajo por el tema de la cuarentena. Yo no sé cuál es tu problema, tu lucha, tu dificultad. Pero una cosa yo sé. Dios te conoce. Dios sabe quién eres, Dios conoce tus luchas, tus problemas, Dios conoce también tus sueños que tenés en tu corazón y Él te puede dar la victoria, dice acá, Él te puede dar la victoria sobre ti, tus pecados, tus tentaciones, tus luchas. Entonces vamos a entregar en sus manos nuestras vidas. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de seguirte, de adorarte, y tener esta seguridad de que tú cuidas de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana aquí para ser revivados por su palabra. Chao, chao.